¿Cuántas veces te ha llegado a la urgencia un paciente con trauma encéfalo-craneano? En esta patología, ya sea que el paciente venga grave o no grave, vas a tener que tomar decisiones. Y una decisión errada podría impactar en la vida de tu paciente. Así que si quieres saber todo de TEC, en este capítulo te contamos desde el leve hasta el grave. Bienvenido a tu nuevo capítulo de Código de Urgencia, donde cada semana te ayudamos a que domines el mundo de la medicina de urgencia, le des mejores cuidados a tus pacientes y así trabajes con más confianza y más seguro. Y el día de hoy tenemos un tremendo capítulo, ¿cierto? Por fin los cuatro. Eso. Nuevamente. Vamos a hablar de traumatismo encéfalo-craneano. A ver, de nuevo. ¿Lo pronuncié bien o...? Muy bien. No, muy bien. O salió muy Te salió robótico. de corrido, sí, de corrido. Ya, para la gente que no está viendo, bueno, yo estoy tratando de hablar mejor, ¿ya? Cada capítulo... La dislexia se ve Vamos así, mejorando. Intentando. cuática. Las clases de fono van bien. Sí, pues es secuelado de TEC. No, oye, y estamos en la mansión Cofrea. ¿Eh? Mansión No sabía que Cofrea. la urgencia colega también, ¿eh? Una hectárea de mansión. Estamos en la esquina de la hectárea. Ahora Claro. entiendo tanto turno, doctora Cofrea. ¿Eh? No queda otra, pues sí. Sí, justificado totalmente. ¿Ah? Sí. Sí. Oye, ¿y cómo se sienten de todos los capítulos que hemos avanzando? ¿Bien? Bien. Sí, yo creo que bien. Sí. Más de 10. Sí, más de 10 capítulos y ya tenemos todos los chiches, po. Sí, po. Sí, todavía faltan más, pero Ya. nunca es suficiente. Claro, nos falta una mansión. Una mansión propia. Una Un oficina. uniforme pensábamos Sí. con pelado. Sí, Deberíamos tener unas uniforme, poleras. Como los de ¿Un la NASA, uniforme? de Ah, algún ¿cómo? grupo. Ay. Grabar. Sí. Bueno, ahí vayan poniendo en los comentarios qué les gustaría que tuviéramos a futuro. Quizás podríamos comprarlo si no va bien, pero no lo sabemos. Bueno, y el día de hoy entonces vamos a hablar de TEC. Y para partir introduciendo el tema, me gustaría preguntarle a Gerson de ¿cuándo hablamos de un paciente que tiene TEC? Lo otro es qué tiene que ocurrir en el paciente fisiopatológicamente y qué pasa en un paciente que está grave. Bueno, para entrar, sabemos que la nomenclatura es un poco distinta a través de los países. Dijimos al principio traumatismo encefalocraneano, en algunas partes lo dan vuelta, pero de aquí en adelante nos vamos a referir a TEC, porque es más fácil. Y tiene una definición operacional que dice relación con un intercambio brusco de una fuerza externa, una energía mecánica que produce este traumatismo a nivel encefálico o de su cobertura o de su estructura adyacente y que produce una alteración que puede ser anatómica o funcional. Y quiero dar un pequeño ejemplo, si me permiten, y no me molestan. El de la manguera. Otra vez la Por ejemplo, manguera. No, Igual te Por favor, aplicar. no sean cañerías, por favor. No, mire, yo cuando estaba en consultorio siempre le decía a los pacientes, los órganos se pueden evaluar a través de su estructura y de su función. Le decía, por ejemplo, los pulmones. Oye, cuando uno qué toma- poético. Sí, Este es un poeta. para que entiendan. Por ejemplo, los pulmones uno le Gerson toma Neruda. una radiografía y ve la estructura. O puede hacer una espirometría y ve la función. A veces la radiografía está normal, pero la espirometría está alterada. Y así cada órgano se puede evaluar en su estructura y su función. Entonces en el TEC hay alteraciones que son estructurales que se pueden ver, por ejemplo, con un escáner. Y hay alteraciones que son funcionales que no siempre se van a ver con el escáner, pero que pueden entrar dentro de la definición de TEC. Tú dices Entonces, como el examen físico. claro. Exacto. Y eso nos puede ayudar a diferenciar porque, sobre todo en este grupo de TEC leve, que vamos a entrar después a la clasificación, a ver qué pacientes tienen solo una contusión y qué paciente tiene un TEC que puede entrar dentro de esta categoría de leve y hay que estar con un poco más de ojo, ¿ya? Esos pacientes pueden presentar, por ejemplo, cierta sintomatología como un síndrome vertiginoso, alguna alteración de conciencia, vómitos o náuseas persistentes, una cefalea holocránea, que también sea persistente vaya en aumento. Uso de antiagregantes y anticoagulantes. Claro, De eso igual entre también. otros factores que pueden ser de riesgo para considerar que sea un TEC. Y después hay diferentes formas de clasificarlo.
Hay TEC cerrados, TEC abiertos, TEC, una clasificación según el Glasgow, que es una de las más conocidas y que usamos, donde nos dice que el leve es un Glasgow entre 15 y 13, el moderado un Glasgow entre 12 y 9, y severo el Glasgow de mayor o igual, o sea, perdón, de 8 o menor. ¿Ya? Probablemente esa clasificación es la más útil debido a que se correlaciona con la mortalidad del Claro. paciente y además está relacionado con ciertas medidas que debemos instaurar Claro. en caso de... Y por eso este capítulo, porque el TEC grave que vemos en hospitales de mayor complejidad, que si bien no es el más frecuente, porque si lo vemos en datos, el TEC leve es como 81% dentro de todos los pacientes que se tequean, el moderado 14% y el severo es 5%. O sea, es el que tiene menor frecuencia, pero es el que tiene mayor mortalidad, que rondea en todo su grupo, o sea, desde el Glasgow menor o igual a 8, entre el 20 y 30%. Incluso se dice que los pacientes con Glasgow 3, según la serie, pueden tener mortalidad entre el 70 hasta 97%, o sea, súper alta. Oye, y lo otro, complementando lo que dice Gerson, que muchas veces los pacientes con TEC grave son los pacientes como, entre comillas, más fáciles de enfrentar. Porque en el fondo un TEC grave, tú sabes, así, clásico Glasgow menor a 8, uno sabe lo que tiene que hacer, intubarlo en caso, etcétera, etcétera. Pero de repente los TEC leves, que es lo que vamos a hablar ahora un poco más adelante, es lo que de repente cuesta tomar decisiones con los factores de riesgo que Gerson acaba de mencionar. Sí, porque uno puede tomar exámenes más de lo necesario. Sí, po. Pasarse el rollo y no sé, po. Sí. Sí. Eso. En ese sentido, Pelado, ¿qué nos podrías contar de a qué paciente le vamos a tomar un scan? O sea, todo paciente Bueno, que ya llena me- en la, O sea, en la me pego en la categorización, cabeza y si ¿es me sale, sinónimo me de sale un escáner? chichón, me va a tomar un Es que es el tema. De hecho, Gerson me acaba de spoilear. todo el rato. Todo el rato. Gracias, Gerson, por arruinar su pregunta. Su participación. No. Su participación. No, porque como dice Gerson, claro, los pacientes de TEC grave son los pacientes que uno son fáciles de enfrentar. Y sabemos en el fondo que TEC grave, anticonvulsivante, si caes Glasgow hay que intubarlo, con qué dosis más o menos, etcétera, etcétera. Pero los TEC leve, muchas veces el paciente llega con una contusión y hay que evaluar todo el contexto. Como dice Gerson, tomar una imagen, ver en el fondo si tiene algún grado de lesión y ver si tiene algún tipo de focalidad igual, po, alguna alteración neurológica. Es decir, cefalea persistente, focalidad propiamente tal, independiente del tipo, factores de riesgo adultos mayores, uso de antiagregantes y anticoagulantes, etcétera, etcétera. Y ese tipo de pacientes, en el fondo, es el que hay que tener más ojo, po. Y ese paciente con Glasgow TEC leve, decía, hablo Glasgow de 13 acá, perdón, de 14-15, es el que deberíamos mantener monitorizado por lo menos 4 horas en la urgencia, ya aproximadamente. No sé qué opinan de eso. Ahí, pelado, entiendo los factores de riesgo y esas cosas, pero ¿hay alguna manera más objetiva que los médicos puedan decir, mira, ¿sabes qué? Voy a llamar al regional porque este paciente necesita sí o sí un escáner? Claro, hay como scores en el fondo Ujú. como para evaluar en pacientes que están con TEC leve si podrían evolucionar o empeorar la clínica. Y ahí tenemos el score de CCT, si no me equivoco. Canadian Es City el canadiense, Rules. exacto, rules. En español, no me En- acuerdo. sí, es que no quería decir eso, por eso La lo regla abrevié. de Canadiense, TAC canadiense. Canadiense. Claro. Y tenemos también, bueno, hay varios, hay muchos. Pues. Tenemos el de Oakland igual, el de El Nexus. el 2. Nexus también, y se me queda uno. El de Lo conoces Orleans. tú. ¿Ah? Orleans. Orleans, sí, exacto. Bueno, independiente del score que utilicemos, evalúa, la mayoría de estos tienen 100% de accesibilidad al realizar como el Scorpo y agrupan todos estos factores de riesgo antes mencionados, incluido edad, etc. Pero el tema es que tienen baja especificidad, de hecho algunos solamente llegan hasta el 78-79%, ¿ya? Y en ese sentido, bueno, nos ayudaría a tomar decisiones para, en el fondo, monitorizar a los pacientes. Eso es lo primero. O sea, creo que es súper importante entender que cuando uno se está enfrentando, la idea es que no se te escape un paciente, que se vaya para la casa Claro, y que tenga lesiones importantes. claro. Finalmente, sí, vamos a tomar escáner de más, pero la idea es que no sean demasiados y lo otro es que aquellos que tengan lesiones importantes no se vayan para la casa. Y eso es lo que permiten esas reglas. Así es. Sí, súper. Dale, Jesús. No, ¿Me dale. iba a decir algo? No, no. ¿Me ibas a interrumpir de nuevo, Gerson? Dale, dale.
Vamos a preguntarle a la Jessie. ¡Ah, me toca! Sí, le toca. ¿Qué nos podría decir, Jessie, de esta hipótesis de la doctrina de Monroe Kelly, este nombre tan extraño, cómo es la fisiopatología del TEC y qué cosas son importantes para entender lo que vamos a hablar posteriormente de la intubación? ¿Qué está ocurriendo en el cerebro de un paciente que tiene un TEC? Excelente pregunta, Gerson. Sí. Es la clásica pregunta de fisiopatología que te hacen cuando... La clásica pregunta, yo no lo estudio, pero como que nunca le haces el insight de decir por qué es tan importante. Y bueno, es importante porque hay que entender que la bóveda craneana es una caja completamente cerrada, ¿ya? Inexpansible, ¿ya? Y dentro de esta caja existen 3 contenidos principales. Sabemos que el 80% lo ocupa, digamos, el encéfalo propiamente tal, el cerebro, la masa encefálica, 10% alrededor el volumen sanguíneo entre arterial y venoso, y el otro 10% el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Por lo tanto, siempre estos 3 componentes se mantienen de una manera estable, con la finalidad de mantener, ¿cierto?, una presión de perfusión cerebral constante, que es lo principal. Y a través de distintas regulaciones que tiene esta hemostasis perfecta, digamos, logran de distintas maneras, modificando cada uno de estos contenidos, cualquier aumento de presión de esto, porque si es una caja, ¿cierto?, inexpansible, cualquier volumen de uno de estos 3, por ejemplo, si tenemos un tumor, ¿cierto?, va a tener que sí o sí disminuir cualquiera de los otros 2 compartimentos. O cualquiera sea la lesión, en los TEC, por ejemplo, un sangrado, ¿cierto? En los casos de hidrocefalia, el aumento del líquido cefalorraquídeo. Cuando el cerebro está normal, existe un cierto equilibrio con tal de mantener este flujo constante, esta presión de perfusión. Sin embargo, los pacientes tequeados sabemos que esta hemostasis se altera completamente, se altera la barrera hematoencefálica, por lo tanto ya no existe esta regulación. Y muchas veces este flujo sanguíneo se hace totalmente dependiente de la presión arterial, por ejemplo, o del volumen intracraniano. Entonces no existe esta compensación. Ya a veces vemos a estos pacientes, ¿cierto?, que están inicialmente cursando, por ejemplo, con un hematoma intracraniano, y lo vemos en Glasgow 14, y hasta que el cerebro ya no logra compensar. Porque de alguna manera, por ejemplo, distribuye el flujo líquido cefalorraquídeo, ¿cierto?, disminuye un poco el flujo sanguíneo con tal de darle un poquito más de espacio a este hematoma. Sin embargo, llega un punto de quiebre en que el paciente simplemente colapsa y va a tener un deterioro clínico evidente. Y muchas veces puede que el hematoma o la lesión intraparenquimatosa no crezca, pero se genera un edema citotóxico alrededor que eso en el fondo distribuye, y ahí es donde se aplica la teoría de Monroe Kelly y hace que se genere hipertensión intracraneana, edema y las complicaciones. Eso pasa en un momento final, digamos, los pacientes graves ya no logran compensar. Es importante entender también dentro del TEC, siempre hablamos, ¿cierto?, de lesiones primarias y secundarias. Es ahí que las lesiones primarias, lo que decía Gerson inicialmente, son las que van a ir inmediatamente. Le tomamos el escáner y se ven, claro. Y de eso nos va a hablar un poco Nicolás. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que mencionaron, y efectivamente el problema de esto es que como es una curva exponencial, ya cuando llegamos a ese límite que dijo Jessica, el aumento es demasiado, ¿cierto? Es como que pasas exponencialmente de una presión de 20 y podéis pasar con un pequeño volumen más a, no sé, una presión intracraneal de 30. Claro. Y claro, 20 es un límite máximo para explicarle a la peak. gente, de peak. ¿cuánto es la presión? De 5 a 15 aproximadamente. Límite Perfecto. 20 para generar ya intercambio, o sea, para que se vean como... Lo aprendió en la UPC. Su segundo servicio. No, jamás. ¿O su primero? Lo aprendí en la urgencia. Eso es que no sabes. Lo No aprendí en sé la si es tu urgencia. primer servicio, el que más tú amas o... Ya, sigue. Bueno, como le estaba comentando, efectivamente, cuando hablamos de traumatismo encefalocraniano, vamos a hablar de lesiones primarias y también secundarias. Son lesiones primarias las que se producen directamente por esta injuria, por el golpe, por el daño, ¿ya? Y pueden ser como ya sean locales o difusas. Ejemplos clásicos, por ejemplo, tenemos el hematoma subdural, ¿cierto? Que se logra ver como como en el escáner, así como una media luna, por decirlo, y se debe fundamentalmente a rotura de ciertas venas, ¿cierto? Sangrado venoso. Sangrado venoso. principalmente. También tenemos hematomas epidurales, Un limón. que se ven como un limón. O en el escáner. lenticular. O como una lentejita. Más Con la sofisticado. Claro. Y estos son por roturas de, fundamentalmente y principalmente, la arteria meningia media, pero también puede ser la vena meningia media, ¿ya? También tenemos otro tipo de lesiones primarias, como por ejemplo lo son los hematomas
que se produce intraparenquimatoso, sobre todo en las rugosidades del hueso frontal y temporal. Como es rugoso el cerebro, por fuerzas de golpe contra golpe, en general hace que se produzcan estos hematomas. Y también tenemos, por ejemplo, HCA traumática. ¿no? HCA traumática, que puede ser incluso un poquito difuso, ya que son por rotura de estos vasos en la pía. Y también tenemos incluso ciertas lesiones primarias que no se ven en el escáner, ¿ya? Que son el daño axonal difuso, que finalmente se producen por lesiones de alto cizallamiento, como golpe contra golpe a muy alta energía, y se producen fundamentalmente en la sustancia blanca. Y lamentablemente en el escáner pueden que no se vean. Ahora, obviamente no vamos a andar pensando que todos tienen daño axonal difuso. Claro. Uno lo piensa en un paciente que tiene un mecanismo de alta energía y que el escáner se ve no terrible, pero el paciente clínicamente está muy grave, ¿ya? Y no está intoxicado. por ejemplo. Exacto. Y también tenemos las lesiones secundarias, ¿ya? Y cuando hablamos de lesiones secundarias son cosas que son sistémicas. Hay que entender que todo lo que empieza a ocurrir en el cerebro, existen distintas áreas que están afectadas. Y las áreas que están contiguas a la lesión son las que son más lábiles a tener mayor daño por efectos sistémicos. Entonces, la idea es tratar de evitar esas lesiones secundarias. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, me refiero a una hipoxia, me refiero, por ejemplo, a una convulsión, ¿cierto? Me refiero a la fiebre, cosas que pueden hacer que se produce vasodilatación cerebral. Y sabemos que si es que ocurre vasodilatación cerebral, eso puede elevar la presión intracraneana. Que aumenta el edema y por ende... Claro. Exacto. Entonces, ¿qué otras cosas pueden ser? Por ejemplo, el hecho de... Hay que entender que el cuerpo funciona por ciertos compartimientos y en general el trauma encefalocraniano está asociado a trauma. Entonces, si tú tienes un paciente con neumotórax, por ejemplo, o hipertensión abdominal, eso también influye en el retorno venoso y también puede influir, ¿cierto? De manera secundaria En el drenaje en venoso. el drenaje venoso y también en la presión intracraneana. Claro, aumenta la pica. Sí. Entonces, también está el dolor, ¿cierto? Y puede producirse también un poco de, no sé, puede haber retención urinaria en los pacientes que también genera estos efectos. Y se puede producir más adelante incluso hiponatremia, ¿cierto? Que son por culpa de las lesiones que ocurren a nivel del cerebro. Ahora, la manera correcta entonces de enfrentar, si uno quisiera recordar dos cosas que son las principales, porque finalmente el rol del urgenciólogo va a ser evitar que todos estos daños secundarios se produzcan, no hay duda que son la hipotensión y la hipoxia. Esos dos factores son los que se asocia a, ya digamos, casi al doble o más del doble de riesgo de mortalidad si es que el paciente lo presenta. Basta con un solo episodio de hipotensión Sí, basta con para un... aumentar la mortalidad al doble. Exacto, para que se hagan una idea entonces cuando estén evaluando a estos pacientes, que eso a toda costa hay que evitar. Finalmente hay que tratar de, por así decirlo, proteger al cerebro, hacer casi como que descanse para que las lesiones que estén contiguas no tengan un daño metabólico o sistémico asociado y puedan empezar la reparación. Y con respecto a esto, siempre va a ser importante ciertas medidas, ¿ya? Y me gustaría preguntar entonces, ¿cuáles son estos... ¿a quién le pregunto? A nosotros, pregunta abierta. Pregunta... Ya. ¿Cuáles son entonces las medidas que digamos básicas de la neuroprotección que deberían tener aquel personal de urgencia que se enfrenta a este paciente? Así como un pimponeo, ¿cierto? Sí, puede ser un pimponeo. Bueno, cabeza, línea media, aproximadamente 30 grados, como para uno. Eso, se ha estudiado en el fondo que mantener esa indicación disminuye, hace que el retorno venoso disminuya y así disminuye obviamente la presión intracraneana. Eso es lo principal. Súper. Sí. ¿Qué otra medida? La normotermia. Sabemos que el aumento de la temperatura aumenta la tasa metabólica cerebral, que en el fondo en este paciente queremos disminuir el consumo, que ese cerebro descanse y trabaje lo menos posible. Entonces, si por a veces motivo además viene con fiebre, que a veces se dan estos pacientes que tuvieron un TEC en la casa, una historia media rara, entre medio aspiraron y vienen con una buena aspirativa, a veces vienen con algo entre medio infeccioso cuando la temporalidad no es tan aguda de su consulta. Oye, y ojo con eso que no hay que esperar a que los pacientes hagan fiebre, o sea, analgesia y antipiréticos por horario. Ya que muchas veces de repente, no, está subfebril, pero no ha hecho fiebre. No, está subfebril. Y de repente, 39. Así,
Bueno, recordando un poco y uniendo lo que habíamos hablado de la ley de Monroe-Kelly, ¿cierto? Una de las maneras de disminuir un poco la PIC es disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral. Y eso se puede controlar a través del pH. Claro. Entonces, lo que hay que siempre mantener al paciente idealmente normocápnico. Ya sabemos que la disminución del pH, el paciente acidótico, eso va a causar vasodilatación cerebral y, por lo tanto, aumento del flujo cerebral y mayor PIC. Por lo tanto, normocapnia, 35-45. Cuando hablamos de estas medidas temporales, ¿cierto? Hiperventilación, van a buscar eso finalmente. Van a ir a buscar aumentar el pH y de esta manera, con un CO2 bajo, van a producir finalmente vasoconstricción, disminución del flujo y disminución de la PIC. Pero son medidas temporales. Recordemos que también una vasoconstricción severa, y eso se asocia a PCO2 generalmente menores a 25, van a causar isquemia que puede ser irreversible. Claro. Normonatremia, o sea, natremia, por ejemplo, entre 145 y 155. Po. Los cambios bruscos de la natremia generan alteraciones en el edema cerebral que ya viene secundario a un TEC y eso hace que el paciente genere hipertensión intracraniana. Entonces, de hecho, hay pacientes que se prefieren un límite alto superior, 150, 155, sobre todo pacientes que ya tienen signos de hipertensión intracraniana en el TAC de ingreso. De acuerdo. Y con respecto a la presión arterial media, algo importante. Tener un objetivo. Habiendo dicho que este paciente tiene una pérdida de la autorregulación, estos pacientes se hacen dependientes de la presión. Entonces queremos buscar una PAM objetivo entre 80 y 90 mientras no tengamos un método de presión invasiva para ver directamente la presión intracraniana o la PIC. Claro, Entonces, para la gente en la casa, lo ideal es tener un método invasivo para medir presión de perfusión cerebral, que tiene que estar entre 60 y 70. Pero obviamente en los pacientes con TEC y muchas veces la urgencia, bueno, nosotros todavía no sabemos instalar algo invasivo, pero pronto. se viene un urgenciólogo poniendo captor de PIC. Captor de PIC. Dios santo. Usted nos tiene que entrar. No, pero en ese caso uno intenta mantener, como dice Gerson, una PAM, una presión arterial media, para como secundariamente mantener una presión de perfusión cerebral. Que es lo que buscamos finalmente. Claro, exacto. Otra cosa importante es evitar cualquier injuria, cualquier cosa que haga que el paciente aumente la PIC. Como decía Nico delante, o sea, el dolor, la agitación, el que el paciente tenga un globo, por ejemplo, vesical, que esté agitado, que tenga mucho dolor, que no esté con una seroanalgesia adecuada, si es que en el caso que esté ventilado, eso también aumenta la PIC. Todos los procedimientos invasivos, cuando los tratan de aspirar, por ejemplo, eso también va a aumentar la PIC. O sea, la seroanalgesia también es un punto súper importante dentro de las medidas de neuroprotección. Claro. Y con respecto a la glicemia. También buscar la normoglicemia. Si bien hay algunos de los estudios son extrapolados, por ejemplo, de pacientes con sepsis, se busca un rango ideal entre 140 y 180 como lo óptimo. Obviamente, si hay una hipoglicemia, manejarla activamente y también evitar la hiperglicemia severa. Que muchas veces el nice sugar, que seguramente es del estudio que habla, es en paciente crítico y se extrapola a pacientes neurocríticos, que es mantener en fondo glicemias de 140 a 180. Pero no hay muchos estudios que evalúen la glicemia óptima. Pero lo ideal es eso. Lo que sabemos es que tampoco vale la pena ser muy agresivo porque corres mucho el riesgo de hacer hipoglicemia y eso es muy deleterio en los pacientes. Sí. Yo creo que finalmente... Respondimos todas tus preguntas. Sí, no, están muy mateos, pero ojo con una cosa que es importante, sobre todo en el contexto de trauma, porque siempre se habla de la hipotensión permisiva. Acá esto no corre, ¿ya? Y como muy bien lo dijeron acá, entender que la presión arterial media está muy relacionada con la presión intracraniana, ¿ya? Y hay una relación inversa, así que es importante que la consideren. No sé si nos quiere decir alguien la fórmula de... Presión de perfusión cerebral es igual la PAM menos la PIC. La PIC tiene que ser de 5 a 15, la PAM aproximadamente 90 y la presión de perfusión de 60 a 70. Póngale 7. Oye, ojo con esto, porque muchas veces, paréntesis, los pacientes se presentan como politrauma. Entonces, muchas veces estábamos diciendo, sí, pelado. No, pero es que lo que voy es que aquí quede claro que si son politraumas y son tequeados, se prioriza el cerebro. Obviamente, a eso voy. claro, muy bien. de todas maneras. Sí, eso quería recalcar. Todas estas cosas, ¿cierto? Son buscando, hemos dicho reiteradamente, que no aumente la PIC, que no aumente la PIC. Ahora,
de qué manera nosotros en la urgencia o nosotros o le podemos enseñar al personal, podemos identificar a un paciente que está cursando con una hipertensión endocraniana y qué podemos hacer, Nico, porque siempre escuchamos, ¿cierto?, el suelo hipertónico, el manitol, hasta dónde llegamos en la urgencia y cómo lo identificamos, porque claramente no vamos a mandar a pelado a ponerle un captor de PIC a ese paciente. no. ¿Por qué Pero no? Lo han intentado. Aunque quiera, Era Lo una han broma. intentado. Hay unos centrales que han quedado Era una broma por si acaso. semicaptores. Hay una central que ha quedado como midiendo la saturación Bulbo la del yugular. bulbo. Duro yugular, pues, No. si eso es lo que siempre he querido. Bueno, efectivamente nosotros no contamos con estas medidas invasivas, pero sí tenemos algo que es muy importante y que no hay que olvidar, que es examinar al paciente y ver la clínica, ¿ya? Hay cosas que son obvias. Obviamente, si el paciente tiene la triada de Cushing, que es muy tardío. ¿Y qué es esto, Jorge? Bradicardia, hipertensión y alteraciones respiratorias. Eso, Como en resumen. irregular. Irregulares. Entonces, si es que está presente la triada de Cushing, obviamente el paciente tiene una hipertensión endocraniana, ¿no? Otra de las cosas que uno debemos sospechar que el paciente tiene hipertensión endocraniana es que el Glabus esté menor a 8. O que, por ejemplo, si estaba, no sé, en un Glabus 14 y cae rápidamente a 10, ese brusco deterioro también nos debe hacer sospechar que el paciente tiene un proceso de hipertensión endocraniana. Pero otra cosa importante, aparte de eso, es ver que el paciente esté anisocórico. Si está anisocórico... Eso iba a pues, decir yo. eso Muy también... bien. Pupilas. Ver las pupilas. Revisarle las Tienen que pupilas. examinar las pupilas, eso es lo mínimo. Sí. Y Y ya recor- cosas que son más avanzadas se pudiesen tratar de ver en el escáner. Obviamente en el escáner sí se pueden ver evidentemente las hernias Claro. cerebrales. Lo otro que el borramiento de los surcos es como uno de los signos, y también que haya compresiones, ¿cierto? Por ejemplo, el cuarto ventrículo, que es como un ventrículo una zona que es muy altamente dependiente. Claro. ¿Ya? Y cosas como que están un poco en boga, que sería el uso del ultrasonido ocular, ¿ya? Como para medir la vaina del nervio óptico, un poco controversial, pero uno podría sospecharlo si es que es mayor el diámetro más de 6 milímetros, ¿ya? Eso es lo que podría contarle. Ya, y ahora sí, entrando de lleno a que No, lo ya que no le quiero. gusta. Yo no quiero. No quiero hablar. Oye, muchas veces, Ya, paréntesis, pero a ver, ¿cómo lo intuban? ¿Cómo lo intuba Pelado? ¿Cómo lo intuba Gerson? Dale, Gerson. ¿Cuándo? ¿Cómo y cuándo deberíamos ¿Cuándo? intubar a un paciente? ¿Cuándo primero? Claro, primero habría que hablar de a quién intubamos, ¿cierto? Claro. Y después hablar un poquito de la fisiopatología, y parecido al capítulo de hemorragia digestiva masiva, es un paciente que puede juntar los factores de riesgo, los tres, para considerarlo una vía aérea fisiológicamente difícil. Pero antes de eso, ¿cuándo intubamos al paciente? Lo intubamos, por ejemplo, cuando tiene una caída brusca del Glasgow, o ya en la presentación tiene un Glasgow, por ejemplo, menor o igual a 8, cuando tiene un mal manejo de secreciones, o dentro del mismo contexto, por ejemplo, sobre todo considerar que estos pacientes con TEC muchas veces están en el contexto de un accidente de tránsito, que tienen más lesiones, que a veces vienen con lesión de tórax, que vienen con un neumotórax, que vienen con alguna lesión, un trauma abdominal, alguna lesión hepática que sangró, etcétera. Los pacientes son complejos. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, si tienen neumotórax, o en el mismo contexto del TEC tiene una alteración del patrón respiratorio, si está hipoxémico, también va a requerir intubarlo. Y algunos libros también agregan otras indicaciones, que por ejemplo si está en un hospital periférico y tiene un paciente que está con un Glasgow 10, Petrofken. claro, o más lejos, llámese que tu centro de derivación está muy lejos, donde están los especialistas, está muy lejos, el transporte va a demorar más de 2 horas, también aconsejan muchas veces que tú lo intubes, asegurar esa vía aérea, porque en el trayecto de ese paciente, si es muy extenso, puede caerle el Glasgow, puede que durante ese trayecto en la ambulancia el personal esté en situaciones más difíciles para abordar una O sea, vía aérea. hay que de esas condiciones. anticiparse en el fondo en la vía aérea y que el Exacto. paciente no... Esas serían como la indicación. Y después, como dije, considerar que es un paciente que puede estar acidótico, puede estar hipotenso por pérdida sanguínea y puede estar hipoxémico. Entonces hay dificultades tanto al nivel de abordar la vía aérea, porque puede ser un paciente que viene con un collar cervical, que todavía no se ha descartado una lesión cervical y hay que hacer una intubación a 4 manos con otro ayudante. Y después ciertas consideraciones en los fármacos por la misma fisiopatología, ¿ya?
¿Puedes hacer una pregunta antes de los fármacos? No. No te No, interrumpo. Ya, eso. ok, me callo. Ya, Voy a dale. seguir. El fentanilo, el opioide que más usamos. ¿Qué iba a preguntar? No, Ah, ya. después. No, sigamos. No, sigamos. Fentanilo, dosis. Entre 2 a 5 gramos por kilo. Estamos ¿Ya? en esa, la dosis. Sí, no estamos en eso. ¿Por qué? Porque es un paciente que hay que disminuirle al máximo posible este estímulo adrenérgico que es propio de la laringoscopía. ¿Ya? Entonces, generalmente nos vamos a cargar quizá a una dosis mucho mayor que otro tipo de paciente que lo intubamos por otro motivo. La lidocaína también, que sabemos que es un anestésico local, también tiene un efecto antiarrítmico de la clase 1B y que está ¿Es descrito... necesario dar esos datos? Sí, lo voy a dar. Oye, está bien. quiere lucir, Está bien. se quiere lucir, Sí. Sí. Está descrito que ¿Y bloqueador de disminuye qué Sí, también canal de sodio. Muy bien, súper. Está descrito... Esos son los traumas. Yo igual me aprendí por trauma. Está descrito que puede disminuir la presión intracraneana, pero en realidad tampoco hay un estudio que lo avale así con una evidencia fuerte, porque también hay que entender que en estos pacientes es difícil hacer ensayos clínicos aleatorios porque son pacientes que están en situaciones muy críticas y no es muy difícil randomizar una intervención. Entonces, mucha de la evidencia es por estudios observacionales o transversales. Ya, entonces, pelado, en relación Qué enérgico. a la intubación, ¿qué inductores podemos utilizar en un paciente que tiene un TEC? Ya, oye, recalcando el punto anterior que había mencionado Gerson, es importante el tema de la hiperadrenergia que se genera al intubar, ¿ya? En el fondo, eso lo tienen que tener claro. Si tenemos lesiones primarias, hemorragias subdurales, epidurales, como dijo el doc, intraparenquimatosas, hay que evitar que el paciente se hipertense con esta descarga de catecolaminas. Así que siempre en neurocrítico o este tipo de pacientes hay que usar, en el fondo, fentanilo o lidocaína en las dosis que dijo Gerson. Eso recalcarlo, primero. Y lo segundo, los inductores tenemos, bueno, principalmente propofol, etomidato, ketamina. La discusión está entre el etomidato y la ketamina. Pues muchas veces, de hecho, para empezar por la ketamina, se decía en los estudios anteriores que aumentaban la PIC, la presión intracraniana. ¿Ya? Actualmente los estudios ya como que descartaron este tipo de mito, ¿ya? Y es seguro de usar en pacientes neurocríticos, ¿ya? Después tenemos el caballito de batalla, que en este caso sería el etomidato, que es muy estable cardiovascularmente y muy bueno para el paciente neurocrítico, entonces también es una muy buena opción, ¿ya? Entonces ahí podríamos elegir uno o lo otro dependiendo del perfil del paciente. El propofol, ya así como paréntesis, igual es un buen fármaco, muchas veces usado en pacientes neurocríticos para sedar después, ¿ya? Disminuye el 50% el flujo sanguíneo cerebral, en el fondo mantiene al paciente sedado, si el paciente tiene riesgo de convulsiones o entra en estatus, podríamos dejar el propofol en dosis de estatus, en caso de que el paciente tenga estatus refractario. O sea, igual es una buena alternativa, pero no lo recomendamos mucho, básicamente. Porque causa mucha hipotensión. Claro, causa mucha hipotensión. El 30% de los pacientes se hipotensan. Y queremos mantener una PAM peri 90 para mantener una presión de perfusión cerebral y mantener el cerebro vivo. Más el contexto de trauma, pueden haber Claro. lesiones como ocultas, entonces... Sí, esa es una discusión que hemos tenido fuera de grabaciones, ¿ah? Pero ya está aclarado. ¿Y sobre la parálisis? Y sobre, en verdad, succinilcolina y Roku comentó intubación, pero no tiene mayor evidencia uno o lo otro. Yo Ya, tengo ahí una Rocuronio cápite. sería. Yo tengo una cápite, porque en Sí. verdad yo creo que si es que tu paciente no ha sido evaluado por neurocirujano, yo preferiría obviamente succinilcolina porque tiene menor duración y así Así puede es. tener un examen físico más adecuado. Claro, exacto. Sí, sí, pero bueno, ahí depende del centro, si hay neurocirugía, si... Pero el sí. neurocirujano no ve el escáner. Con respeto a todos mis colegas. A todos los La colegas Jessie tiene un muy buen amigo neurocirujano, así que yo creo va a que ofender, se va a ofender, se va a ofender. No, ellos dicen, tomen el escáner y me llaman. Nosotros vamos en la D. Claro. Así que denle nomás. Sí. Vamos en la D. Sí. Todavía vamos en la, dice. Claro. Así que eso con respecto a los inductores. Sí, No sé si no, respondí lo que tu yo- pregunta, sí, Gerson. está buena la respuesta, pero yo quería preguntarle, ¿qué hacemos, Gerson, ¿Qué por ejemplo, que ya no me dejaste preguntar en delante, pero si Pregunta. un paciente está en contexto de droga, alcohol, y tiene un Glasgow de 6, por ejemplo, ¿qué hago? Espero que despierte,
No lo intubo, lo llevo a escáner. ¿Qué haces tú? Le Oye, paso el cóctel de coma. Estas preguntas no están en la pauta. Bueno, ese paciente, si no tengo la información suficiente, hay que abarcarlo como si fuera. Como Y si fuera después- Gerson, intubado. Claro. Y después, si llega algún familiar o llega, se llega un nuevo antecedente, se descartó lo estructural, se descartó lo metabólico y, por ejemplo, queda solo el consumo de alcohol, un paciente que perfectamente, incluso en el servicio de urgencia, se podría extubar. Sí. Buen Claro. tema eso también, ¿eh? No hay que Extubación en Sí. servicio de Winning, urgencia. el Rambo Win. Rambo Winning en urgencia. Oye, no hay que tener un anclaje precoz a los pacientes. Ha pasado de repente que no, si es OH. Ah, ya. Claro. ¿Cachai? Sí, pues lo que conversamos en el primer capítulo del podcast. Sí. Así es. Anclaje No, precoz. y lo otro es que también el glucose se calcula una vez reanimado al paciente. Po. Eso De repente es hay- súper importante. De repente hay hipoglicemia, ¿cierto? Claro, hemogluco de 40 con Glasgow de 3. Exacto. ¿Ya? Entonces, eso con respecto al tema de la intubación. Oye, Jessy, y si conversamos un poco ya, porque en un momento hablamos un poco de cómo detectar que un paciente está cursando con esta hipertensión endocraniana. Pero ya si es que esto está, nosotros ya tenemos la sospecha muy alta, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo abordamos? Primero, obviamente, si vemos que el paciente tiene un Glasgow menor o igual a 8, ¿cierto? No está protegiendo la vía aérea, lo primero es intubarlo. Asegurar inicialmente normoxemia, normocapnia, y si está clínicamente y tenemos por la evidencia, digamos, al examen físico y la historia, la evolución del paciente tiene hipertensión endocraniana, se puede iniciar una hiperventilación transitoria en espera de la resolución definitiva, ¿ya? A medida como de cosas generales. Una buena sebanalgesia, evitar el dolor, evitar todas estas cosas que pudieran aumentar aún más la PIC y posteriormente ir avanzando con los otros escalones, ¿ya? Por ejemplo, solución salina hipertónica o manitol. Esas son como las dos alternativas que tenemos a la mano en el servicio de urgencia, que recordemos que son también medidas transitorias mientras el paciente va a una resolución definitiva. Eso tiene que quedar claro. O sea, no puede ser que un paciente te lo presenten en un periférico y que lleve 12 horas con un hipertónico en infusión continua esperando evaluación por neurocirujano. Claro, en el fondo es Mm. como puente a tomar decisiones que para manejar signos de hipertensión intracraniana. Sí, eso. Eso Entonces, tiene que quedar claro. respetar los distintos escalones y en esto lo que podemos hacer en la urgencia es ver el tema de la terapia hipertónica, ¿sí? O sea, de la terapia hiperosmolar. Y ahí siempre está la clásica discusión si es ¿Cuál? que es manitol o hipertónico y contarle a la gente que nos está viendo es que efectivamente esto ya está, se respondió, estudió, y ya hay metaanálisis, 2 al menos, que tratan de comparar una estrategia versus la otra y la verdad es que no hay ninguna diferencia. Hay algunas salvedades, ¿cierto? Exacto. Recordar que el manitol puede ser más diurético, el paciente va a perder mucho volumen y en el contexto de un paciente que está hipotenso en la urgencia no es lo recomendable. Claro. Exacto. Entonces, finalmente, el efecto deleterio de tener algo que te puede hipotensar, nosotros siempre tenemos como tendencia a ocupar el hipertónico. Y además tiene otras cosas fisiológicas que son importantes. Se ha visto que tiene como un poco de inmunomodulación, como a nivel neuronal. Y lo otro es que además de eso tenía un rol protector cerebral. No recuerdo muy bien cuál ahora, pero sí también es importante considerar. Entonces, versus algo que te puede hipotensar y puede ser deleterio, la recomendación actual es que se puede ocupar hipertónico. Y es fácil de preparar, en el fondo Eso casi mismo. todas las salas de reanimación, enfermería, nosotros, incluso las apps de los teléfonos, tienen la manera de prepararlo y es seguro también administrarlo vía periférica, que ese es otro miedo también que tienen de repente los Lo colegas. mismo iba a decir. De hecho, Mm. muchas veces en hospitales periféricos, bueno, no hay manitol de entrada. ¿Ya? Entonces, el único caballito de batalla que tienen para combatir signos de hipertensión intracraniana clínicos es el uso de hipertónico, pues ya sea en bolo o en infusión. Pues. Entonces, siempre va a haber la ampolla de sodio al 10%, 10 ml, que es 1 gramo. Idealmente preferir de 2 a 4 gramos en los pacientes como en bolo para revertir los signos. Pues. Y ahí ir jugando después, sin instalarle un sodio, o sea, una infusión continua, ir controlando sodio cada 4 o 6 horas. Exacto. Entonces la idea es teniendo el target máximo el límite, ¿cierto? De 160 miligramos de sodio. No deberíamos pasar tampoco a ese punto. De natremia, claro. Sí. Exacto. Sí. Súper Y ojo bien. que la reversión de los signos de hipertensión es clínico. Ha pasado, de hecho, me ha pasado en dos oportunidades que he encontrado pacientes con midriasis, he aplicado bolos de hipertónico y a los 20 minutos no midriasis. Mm. Y esto en pro de tomar una decisión después quirúrgica, po, si va a cranectomía descompresiva o no, o algo más, a eso voy. Exacto. Bueno, la terapia hipertónica
o hiperosmolar es es como el segundo escalón. Ya hay escalones más avanzados y lamentablemente después cuando avanzamos al tercer, cuarto escalón, la evidencia se vuelve full difusa y probablemente son cosas que se instalan en la unidad de cuidado intensivo. Y ahí ya estamos hablando de una sedación profunda, un test de parálisis muscular, estamos hablando de hipotermia, ¿cierto? O en algunos casos considerar la craneectomía descompresiva, que hay mucho que hablar, mucha discusión académica relevante acerca de los últimos estudios, pero lo vamos a dejar para otra discusión. Eso. Cranectomía descompresiva tiene un NNT de 2. Pero, Como dato. ¿en qué? ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones? Sí. Oye, y alguna otra cosa que como hablemos de ahora, de más allá de esto, algunas cosas que siempre se olvidan. ¿Qué nos podrían contar acerca Podríamos de cosas? hablar de los antiepilépticos, ¿Ya? Sí, como eso hay- nos faltó. Antiepiléptico, anticonvulsivante. anticonvulsivantes. A quien sí, a quien no. ¿Por qué y a quién Claro. sí? Cortito. ¿Me dejan? Eso. Explayarte. En este momento... hay crisis que son precoces, que son en la primera semana, y crisis que son tardías, que son después de los 7 días. Incluso un paciente podría no presentar ninguna crisis hasta los 10 días y después tener cierto riesgo de recurrencia. Entonces, ¿a quién le dejamos anticonvulsivantes de entrada? Hay como 6 grandes grupos. Están los pacientes que tienen un Glasgow bajo, menor o igual a 10. Están los pacientes con una lesión penetrante, o sea, se llega alguien con un cuchillo en el cerebro, va su anticonvulsivante Difícil un cuchillo, de una entrada. arma de fuego podría ser. Un mega cuchillo. ¿Se ha visto? Un punzón. Un punzón. ¿Se ha visto? Cuando hay Hacha. fractura Hacha. de cráneo con desplazamiento, cuando hay hundimiento. una contusión cortical, cuando hay hematoma intraparenquimatoso. Y se me escapa una. ¿Cuál? Ayuda lesiones docente. corticales, ¿cierto? No sé, dijimos. Sí, Por sí. hundimiento, dijiste. Sí. Glasgow. Glasgow. Al que ingresa convulsionando. Ah, es el que ha El que tenido no se crisis, consume. pollo. El que ha tenido Obvio. crisis Sí, dentro de los evidentemente. primeros Crisis, déjalo, obviamente, sí. A ese le dejamos por Evidentemente. final. La jefa, por La eso. jefa siempre tirando el salvavidas. ¿Ya? Entonces esos como 6 grandes grupos son los que le dejamos de entrada y puede ser levetiracetam o fenitoína. Levetiracetam es como de lo que más usamos, tiene esto de que se ajusta por función renal, pero en general es un fármaco que dentro del mundo de la neurología se está usando cada vez más, ¿cierto? Y una buena opción. Otra de las cosas como que nos estamos dejando adyacentes en el TEC son las lesiones asociadas. Este paciente, ya dijimos, muchas veces viene en el contexto de un accidente de tránsito, no solo tiene el TEC, puede tener alguna lesión cervical, puede tener alguna lesión torácica, abdominal, etc. Entonces, no solo está el TAC de encéfalo, sino si lo estamos evaluando como un politrauma, muchas veces vamos a tener que tomarle un TAC cervical de columna también dorsal o lumbar, buscando estas lesiones asociadas, porque va a venir con un collar, hay que descartarle lo otro, ¿ya? Y después ciertos fármacos. Pelado. ¿Qué nos podría decir, por ejemplo, si el paciente es un paciente que tiene una FA, viene tomando dabigatran o viene tomando warfarina? Ya. ¿Qué Como hay que hacer en ese clopi, paciente? aspirina, o sea, a ver, en contexto de TEC leve, los pacientes que usan antiagregación o anticoagulación, uno siempre se pasa el rollo de hoy habrá sangrado y todo el tema. Y ahí hay que evaluar porque, bueno, si el paciente sangró y tiene buena adherencia al fármaco, hay que ver en el fondo si tenemos el reversor o aplicar las medidas para generar la reversión del anticoagulante o el antiagregante. Pero ese es otro capítulo. De hecho, la Jessie tiene una clase vamos a muy tener buena. un capítulo, Un capítulo de de este tema, eso. reversión de anticoagulante. Claro. Pero bueno. en el fondo tienen indicación de reversión. Exacto. Mm. Sí, exacto. Es Bueno, ahí un- podemos ocupar Octaplex. es Vamos a dejarlo para el Se capítulo. viene. Se viene. Pero si el paciente, por ejemplo, nos llegara con un TEC leve que toma antiagregación, es muy bajo el riesgo de que haga algún tipo de lesión secundaria posterior a eso, ¿ah? Como menor del 1%. ¿ya? Hemorragias tardías. Claro, hemorragias tardías, ese es el concepto, sí. Se dice que obviamente tiene más riesgo si está doble antiagregado, o sea, con clop y aspirina, por lo general. Pero aún así el riesgo es bajo, ¿ya? Ahora, si el paciente es un TEC grave y ya con esto, como habíamos dicho, hay que revertirlo, ¿ya? No sé si Sí. a eso te referías. Sí, no olvidar la coagulopatía. Efectivamente, las plaquetas es importante las aquí. plaquetas, sí. El target no es 50.000, es 100.000. Claro. Yo creo que con eso hemos abordado bastante las cosas que se suelen olvidar. Sí, po. Sí, eso es lo otro, que en el fondo lo que decía el pelado sobre el paciente con TEC leve y que está antiagregado anticoagulado,
La pregunta es siempre, ¿lo dejamos hospitalizado o no? Obviamente, si tiene una lesión o tiene una focalidad neurológica, evidentemente hay que dejarlo, aunque tenga un escáner normal, pero si el paciente está con una focalidad, obviamente tiene que quedarse. Ahora, en relación a la pregunta de si se queda y le tenemos que repetir escáner pronto, eso no es así, eso está, que quede claro en No el es fondo. escáner seriado. Eso. Como dice No Pelado, es hospitalizar y escáner seriado. la posibilidad de que un paciente tenga una hemorragia tardía es menor a 1 y se habla incluso que pacientes que tienen caída a nivel, que son muchos de nuestros pacientes adultos 0,5. mayores, es del 0,5. Claro. O sea, la posibilidad es muy baja, entonces no es costo efectivo dejarlo hospitalizado para tomarle un escáner. Damos de alta Explicarle bien a la familia, yo creo que es sí, súper importante la educación. Sí, recordar siempre que también aquellos pacientes La que son consulta SOS en los que caso que se son deteriore. rurales, que no tienen red de apoyo, que no hay manera, digamos, de que alguien los observe, lamentablemente tienen indicación de hospitalizarse. Que hagamos Oye, otra cosa. ese de tema repente. de escáner seriado es importante porque si el paciente no cambia clínicamente, no debería tomarse el Así es. escáner. Por el fondo, tiene que tener una nueva focalidad, una caída de Glasgow, compromiso de conciencia, etc. Uno no es como, ya, el hematoma disminuyó 2 milímetros con escáner seriado. No, pero eso. ¿Qué Súper. opinas del capítulo, Nico? No, yo creo que estoy bastante satisfecho. Espero que también a la audiencia le haya servido bastante esta discusión y que en caso que quisieran que ahondemos en un tema en particular nos puede escribir y dejar los comentarios. Así que no sé si alguien quiere, estamos o nos despedimos. Yo quiero decir una cosa, que este capítulo se complementa mucho con el capítulo de la IESI, con el tema anticoagulación. Mi tema. Sí, exacto, el tema de la IESI. Que ya lo prometió. Que lo prometió, exacto. Porque básicamente, claro, aplican todo lo que dijimos y llega el momento de, oye, tiene clopi, tiene aspirina, o está O tomando dabigatran. Claro. ¿Y ahí qué hacemos? Y ahí entra el capítulo de la IESI. Así que lo invitamos y lo dejamos a todos invitados a que escuchen el capítulo de anticoagulación de la IESI. Sí. Así que no te olvides de comentarnos, darnos like, déjanos las 5 estrellas en Spotify y En TikTok. también en TikTok. No sé Twitter. si hay, no, yo no ocupo TikTok, pero no sé si hay estrellas. ¿Hay estrellas también en TikTok? Oh, es que somos de la antigua academia. Le hacemos al Facebook. Hacemos al Facebook, Fotolog, claro. Fotolog. No se Fotolog. olviden de seguirnos en el fotolog.com. Es así que esperamos que este contenido haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo capítulo de tu podcast Código de Urgencia. Código de Urgencia.